Hola compañeros y abogado. Nosotros somos del grupo número 1 de la clase de bienes y sucesiones de derecho privado. Hoy vamos a estar tocando temas muy relevantes de la clase del derecho. Mi nombre es Nayeli Villalobos, mucho gusto, y quiero presentarles a mi compañera Yarleni Santos. La compañera Yarleni va a entrar un poco en materia con unos artículos supremamente interesantes. Por favor, pongan atención. Bueno, continuando con lo que es el artículo 1147 al artículo 1169, este artículo conforman una parte del capítulo de la prenda en el Código Civil de Honduras, que trata sobre los derechos reales y garantías, particularmente sobre la prenda. Tenemos el primero, que es el artículo 1147 del artículo 1149, que define que el contrato de prenda y sus elementos esenciales establece que es un contrato de accesorios y real, donde un deudor entrega la posesión de un bien mueble. Luego tenemos el artículo 1150 al artículo 1155. Describe las obligaciones del acreedor. El acreedor debe conservar bien un buen padre de familia, no puede usar el bien sin permiso, debe restituirlo una vez cumplida la obligación. Luego tenemos el artículo 1156 al artículo 1160, que regulan los derechos del creador, como la preferencia en el cobro de la deuda mediante la venta de un bien prendario, en el caso del incumplimiento del deudor. Luego tenemos lo que es el artículo 1161 al artículo 1164. Trata de los límites de la prenda que prohíben ciertos bienes, sean objetos de prenda como los bienes necesarios para la vida del deudor y la familia. Luego tenemos lo que es el artículo 1165 al artículo 1169. Estipula que las reglas sobre la existencia de la prenda se extinguirán cuando se pague la deuda o se entregue el bien del acreedor o del deudor. Este artículo trata pues sobre las prendas como garantía, los derechos y obligaciones tanto del acreedor como del deudor y las circunstancias en las cuales dicha garantía puede extinguirse. En el caso comúnmente podemos ver los casos de las casas de piedad, en otros lugares le llaman las casas de empeño. Un ejemplo sería que si yo voy y empeño pues mi anillo, yo solicito el valor que mi prenda pues lo tuvo cuando yo lo compré, entonces estoy solicitando un estimado. Hacemos un contrato prácticamente con el dueño de la casa de piedad o la casa de empeño. Entonces, ¿qué sucede cuando no cumplo con lo estipulado? Pues mi prenda pasa a ser parte ya del dueño de la casa de empeño. De lo contrario, cuando ya firmé y estoy siendo responsable con la que fue mi prenda, pues él está en la obligación de cuidar y mantener tal cual yo le entregué la prenda. Esto sería todo, lo dejo con mi siguiente compañera. Vaya datos interesantes los que nos acaba de dar de conocer nuestra compañera Yarleni. Ahora fíjense, yo les voy a contar lo que dice este código del artículo 1170 al artículo 1215. Vamos a hablar un poquito aquí de la apertura, bueno, de algunas reglas generales de la apertura de la sucesión, de su aceptación, de su repudiación y de su inventario. Muy importante recalcar primeramente que todo esto se lleva a cabo mediante el juez únicamente. Fíjense que todo el que tenga interés en suceder algo o ser sucesor de algo tiene derecho a pedir que el juez mande a guardarlo bajo llave y con sellos. Y esto podrá ser aperturado nada más cuando el juez derive un debido inventario hacia ello. Incluso si estos bienes estuviesen en diferentes lugares, el juez diría o si asignaría a una de las personas acreedoras o herederos para que pudieran dar guarda y cuidado a estas cosas hasta hacer su debido inventario. También dice que cualquier heredero o acreedor puede libremente aceptar o repudiar. También nos platica el código que no se puede aceptar o repudiar durante un plazo de tiempo, ¿ok? No puedo decir hoy sí acepto, pero mañana lo rechazo. Eso no se puede. Tampoco podemos aceptar una parte nada más o una cuota y repudiar el resto. También si algún asignatario vende, dona, presta o hace algún uso o usufructo de la cosa, automáticamente entendemos
de que está aceptando el deferido. También nos dice que el sustraer algo sobre eso nos quita el derecho de poder repudiar la herencia. Por lo tanto, quedaríamos como herederos, pero ojo, que no podríamos tener parte alguna de los objetos sustraídos. También se dice que si un asignatario constituido mora o se tarda en aceptar, si acepta o repudia esta herencia, se entiende como que si la repudia inmediatamente. También tenemos que recordar que el hecho de la repudiación o aceptación son irrevocables y no pueden ser impugnadas, sino en un caso de dolo o de violencia, a menos que por un testamento desconocido al tiempo de hacerlo se altere la cantidad o la calidad de la dicha herencia. También me gustaría contarles un poco sobre algunas reglas particulares relativas de las herencias. Miren qué interesante, chicos. Fíjense que una herencia puede ser, la aceptación de la herencia puede ser expresa o tácita. Decimos expresa cuando se toma el título de heredero y tácita cuando se ejecuta un acto que supone necesariamente su intención de aceptar y que no hubiera tenido el derecho de ejecutar, sino en la calidad de su heredero. Otro tema importante también es el beneficio del inventario, que la verdad que es uno de los temas más controversiales en las herencias. Fíjense que este beneficio consiste en no hacer responsables a los herederos que aceptan de las obligaciones hereditarias y testamentarias, sino hasta la concurrencia total del valor heredado. También dice que el testador no podrá prohibir al heredero el aceptar con el beneficio del inventario. También nos dice que todo heredero conserva la facultad de aceptar con el beneficio de inventario, siempre y cuando no haya hecho acto de heredero. Otro dato muy importante también es hablar un poco sobre las deudas y los créditos del heredero beneficiario. Estas no se confunden con las deudas y créditos de la sucesión misma. El heredero beneficiario será responsable hasta por la culpa más leve de la conservación de las especies o de ciertos cuerpos que se deban. Ahora vamos a hablar un poco sobre la petición de la herencia y otras acciones del heredero. Fíjense que el que probara su derecho a herencia ocupada por otra persona en calidad de heredero tendrá acción a que se reinstituyan o se le adjudiquen todas las cosas heredadas. Información relevante es a la restitución de los frutos y abonos de la herencia. Se le extiende la misma acción, no solo a las cosas que fueron heredadas al momento de que la persona fue difunta, sino también al posible incremento que pudo haber tenido la herencia. Esto ha sido un poco de lo comprendido sobre estos artículos tan interesantes que estuvimos estudiando sobre el Código Civil en relación con las herencias. Muchísimas gracias, compañeros, por su atención. Muchísimas gracias, abogado. Espero esta información les sirva muchísimo y cualquier cosa, pues ahí estamos a la orden. Feliz día.